Buenas, gracias por ver este video. Verdaderamente esperamos que te ayude y sea algo nutritivo para tu espíritu. Antes de entrar en la palabra, solo quiero compartir unas cosas con ustedes. Primeramente, espero que esto no esté reemplazando tu ida a una iglesia local. Tener un pastor local es algo muy importante. Esto es solo algo extra para tu vida con el Señor, tu relación con el Señor. Otra cosa, si verdaderamente piensas al final del video que esto te ayudó en tu relación con el Señor, considera compartir esto con personas afuera. Hay personas que necesitan escuchar las palabras que tú vas a escuchar en un momento. También dale un like y suscríbete a la página para que no pierdas cosas en el futuro. Verdaderamente te amamos. Gracias por ver el video. Disfrútalo. ¿Quién está listo para comer? Estamos listos para comer, bueno, de los dos sentidos. Pero estamos listos para comer una comida espiritual que nos va a llenar de fuerza, los nutrientes necesarios para una vida llena de la plenitud de Dios. Amén. Estamos aprendiendo. Estamos en una serie que se llama Encuentro. Es muy posible, 99.99% posible, que este sea el último capítulo. Que la semana próxima comencemos con una serie que se va a llamar Avivamiento. Vamos a hablar de avivamiento. ¿Es posible que esta sea la última? Yo creo que sí, pero el Señor con ese 0.01%, Él puede hacer muchas cosas. Con un grano de mostaza, ¿verdad? Ok. Estamos en encuentro y la primera semana, primer capítulo, hablamos de fuente de poder. Fuente de poder. Estamos hablando de tener un encuentro con el amor de Dios, lo que significa eso, cómo tenerlo y qué produce en nosotros, ¿verdad? La importancia de tener un encuentro con el amor de Dios, es decir, un encuentro con Dios porque Dios es amor. Entonces, en la primera semana, fuente de poder, nos dimos cuenta que una vida llena del poder de Dios es una vida llena del amor de Dios. Una vida llena del poder de Dios es una vida llena del amor de Dios. En las personas que fluye el poder de Dios, tú ves que hay un amor de Dios que se manifiesta en sus vidas. Y después del segundo capítulo, dulce misericordia, nos dimos cuenta que una vida llena de la plenitud de Dios se revelaba en la vida de Pablo, por ejemplo. Pero la vida de Pablo comenzó, la vida cristiana, espiritual de Pablo comenzó con un encuentro con la misericordia de Dios, de Jesús. Que por cierto, para que sepan, los encuentros son tan importantes que el día que tú te entregaste a Cristo, eso se considera un encuentro con el amor de Dios. Tú tuviste ese mismo encuentro de tu manera personal, individual, con Jesús, con la misericordia de Jesús, que Pablo esperaba que la tierra lo iba a tragar y fuego lo iba a consumir y un relámpago lo iba a hacer nada, pero lo contrario, Jesucristo recibió a Pablo con brazos abiertos. Y después la semana pasada hablamos de uno de los productos que es el antídoto para el temor. Antídoto para el temor. En la prédica de la semana pasada fue extraordinaria. Si la quieren escuchar otra vez, porque vale la pena escucharla otra vez, o si se la perdieron, está en YouTube. Muchas gracias a nuestro hermano Joshua por eso. Pero antídoto para el temor, hablamos que el amor de Dios expulsa todo temor. El amor de Dios expulsa, ¿verdad? Quita todo temor, el perfecto amor. Y hoy quiero que le digas a la persona que está a tu lado, una persona cerca de ti, el nombre del capítulo 2 se llama La Reacción. La reacción. La reacción. La reacción, eso es importante. La reacción es importante. Vamos a orar y vamos a bendecir esta comida espiritual para que sea el Señor hablando y para que podamos internalizarlo. Yo creo que acabo de inventar una palabra. Y podamos aplicarnos a nuestras vidas, interiorizarlo. Wow, yo aprendo aquí español. Vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te amamos.
Te damos gracias, Dios. Gracias, Padre, porque estás aquí en este lugar. Gracias por tu amor tan profundo, tan extraordinario, tan inmenso. Señor, gracias porque has traído a cada persona en este lugar con un propósito. Tú estás obrando para nuestro bien. Y el hecho que están aquí sentados en sus asientos o el que está viendo por el internet, Señor, hay una razón, hay un plan, hay un propósito. Estás obrando, estás rompiendo cadenas y te damos gloria. Recibimos esta palabra, Señor, como semilla en nuestros corazones. Pedimos que dé fruto, que seas tú revelándote a través de tu palabra. Que, Señor, así como tuvimos un encuentro con la adoración, tuvimos un encuentro contigo por medio de oración, ahora también vamos a tener un encuentro contigo por medio de la exposición de tu palabra, Señor. Así que no puede ser yo hablando, tienes que ser tú, Señor. Y para eso me rindo, me entrego completamente a ti y te damos gracias por este alimento espiritual en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Tenemos esa musiquita para que suene más espiritual y profundo. You can lower it a little bit. Quiero que me acompañen, si quieren, es un país libre, al Efesios capítulo 3, versículo 19. A Efesios, el libro de Efesios, la epístola que Pablo le escribió a la iglesia en Éfeso. Efesios capítulo 3, versículo 19 es el versículo central de esta serie, que dice, y de conocer el amor de Cristo. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pero nosotros aprendimos que ese conocer es la misma palabra que se usa en la Biblia. Cuando dos personas se conocen de una forma íntima a través de experiencias y no necesariamente por medio de información, conocimiento intelectual, no porque lo puedes contar o calcular, sino que ese conocer es un conocer íntimo, no en tu mente, sino en tu corazón. Entonces, por eso la Nueva Traducción Viviente dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Qué traducción poderosa. Entonces, ¿de qué se trata esta serie? Nosotros queremos llegar a tener una vida que es descrita, yo he aprendido, descrita como una vida llena de toda la plenitud de alguien que es infinito en poder, en vida, en todo, en sabiduría. Entonces, que seamos llenos de algo que es infinito. Y ese algo infinito es alguien, y ese alguien no es cualquier alguien, es alguien que es totalmente poderoso, extraordinario, infinito en amor, en poder, en sabiduría, en fuerza. Ese es Dios. Este es el privilegio del Nuevo Testamento. Es decir, del nuevo pacto que Cristo hizo en la cruz. Este es el privilegio, que por la sangre de Cristo, por la obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros podemos vivir vidas llenas de Dios. En el Antiguo Testamento no tenían eso. En el Antiguo Testamento dice la palabra, cada vez que un profeta iba a profetizar, eso incluye Elías, eso incluye Moisés, eso incluye cualquier profeta. El Espíritu de Dios vino sobre esa persona y profetizó, pero la próxima vez que va a profetizar, ¿qué dice? Y el Espíritu de Dios vino sobre mí. Y el Espíritu de Dios vino sobre mí. Y vino sobre mí. ¿Por qué? Porque no se podía quedar. Y nosotros tenemos el privilegio de caminar con el Espíritu de Dios en nosotros, alrededor de nosotros y sobre nosotros, cada momento de nuestras vidas.
Eso es una vida llena de toda la plenitud de Dios, de toda la vida y el poder. Entonces la serie es cómo llegar allá, y nos dimos cuenta que tiene que ver no con tener todo el conocimiento de todas las palabras griegas y hebreas o sea, las cosas, palabras que papi solo sabía. Tsunanti la manomai. Bueno, yo sé lo que significa, pero no se lo voy a decir. Pero tener todo ese conocimiento no es la forma de llegar. Aunque es muy bueno y nos ayuda, no es la forma primordial para llegar. Sino que lo más importante es conocer el amor. Pero por medio de encuentros, experiencias, queremos tener ese amor. Y hemos hablado de lo que se ve en una vida llena del amor de Dios, a donde conocemos íntimamente el amor de Dios, una vida llena de poder, una vida llena de toda la plenitud de Dios. Y ahí vimos el ejemplo de Pablo, una vida lejos del temor, libre del temor. Pero también yo creo que debe producir algo más en nosotros. Se revela por medio de nosotros para el beneficio del mundo, el poder de Dios y para la gloria de Dios. Se revela por medio de nosotros luz al mundo, que es la vida, toda la vida que proviene de Dios, ¿verdad? Una vida llena de la plenitud de Dios, y se revela para el, qué bueno. Una vida lejos del temor, entonces aleja el temor. Pero hay algo que hemos hablado bastante de esto, ¿verdad? De lo que el efecto que hace para mi ministerio en el mundo, para mi caminar en el mundo, lejos del temor. El poder de Dios se manifiesta. Vida, plenitud de vida como la de Pablo en nuestras vidas, y todo eso glorifica al Señor. Pero quiero hablar hoy de algo que produce en esto. Algo que produce, no que afecta solamente al mundo, sino que afecta a nuestra relación con Él. Porque al final del día nuestra meta no es solamente recibir algo de Dios, ¿verdad? El poder y la vida que proviene de Dios, sino que la meta es Él. Él es la meta. O sea, Dios. Conocerlo a Él. ¿Qué es lo que produce? ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es el efecto que tener un encuentro con el amor de Dios? ¿Cuál es el efecto que eso produce en mi relación con el Señor? En mi caminar con el Señor, en la forma que yo veo al Señor. Imagínate una persona. Yo siempre tengo ejemplos raros. El Señor y yo formulamos ejemplos muy, creativos, como dice Alisaber. Y yo me imaginé, mientras preparaba esto, imagínate que yo de repente me encuentro con una selva, pero hay una cerca. Y dice, peligro, no entres. Es ilegal entrar. Es muy peligroso entrar. No debo entrar. Voy a quebrantar la ley si entro. Entonces yo, no me importa. Yo quiero averiguar, yo quiero ver. Yo soy curioso. Y me empiezo a brincar la cerca. Entonces empiezo a clamar. A escalar. Gracias. Clamar, no sé por qué se me vino. Escalar, y ahí me empiezo a subir, y viene un hombre y me dice, no lo hagas, y me empieza a jalar por la camisa. No, es muy peligroso, vas a morir. Entonces, me baja, entonces lo empujo. ¿Qué te pasa? Entonces me sigue jalando y me dice, no lo hagas, vas a morir. Es ilegal, además. Entonces le doy un puño en la cara y le empiezo a golpear y con patadas, y le escupo en la cara. Entonces ahí está herido, y entonces subo
y me voy para el otro lado. Y ahí estoy y lo estoy disfrutando. No es porque sea una selva. La selva ahí hay. Pero es porque lo prohibido se disfruta al principio. El hecho es que es prohibido. Entonces lo estás haciendo y wow, mira los pájaros, las cosas. Es muy bonito al comenzar. Y estás siguiendo y de repente las cosas se ponen oscuras. Y cuando volteo hay un león ahí. Más grande que yo. Más alto en 4 patas que yo. Imagínate si se para. Y tiene hambre. Y la saliva se le sale de los dientes. Y está así cuando hacen así, ¿verdad? Y se le ve y está como temblando un poco la boca. Y tiene hambre. Y yo empiezo a correr. Pero me alcanza, me muerde la pierna. Y lo estoy tratando de quitar y ya estoy sangrando. Y estoy a punto de morir. Ya yo en mi mente voy a morir. Pero de repente ese hombre se aparece y brinca sobre el león y lo quita de encima de mí. Y de repente hay un palo de madera ahí que está en un árbol que se ve roto. Entonces ahí está. Y él sabe que la única forma de matar el león, porque lo iba a matar a él, es brincar con el león sobre ese palo. Pero al hacerlo también se mata él mismo. Entonces, porque en camino para rescatarme, él había llamado a las ambulancias y todo. Entonces viene un helicóptero del cielo con una escalera todo. Y nos llevan a los dos al hospital. Y resucitan el hombre ahí, ¿verdad? Con las cosas, no sé. Y está 3 días en coma. El tercer día se despierta. La pregunta es, ¿qué harías tú para esa persona? ¿Qué respuesta, qué reacción tendrías para esa persona? Reacción a lo que Él acaba de hacer por ti, la misericordia que Él te acaba de demostrar. ¿Qué harías en respuesta? ¿Cuál sería tu reacción a ese tipo de sacrificio? Yo estaría a la cama de esa persona sin dormir hasta que se despertara. Y al despertarse le digo, mi hijo, te doy todo lo que queréis, todo lo que queráis. O sea, te llevo para todos los lugares. Yo trabajo por ti, gratis. Por la forma que lo traté y el hecho que todavía me rescató y se murió por mí, sin tener que hacerlo. ¿Quién era yo para que lo hiciera? Y obvio, esa es la imagen del evangelio. Y lo que hizo Jesús por nosotros es 100%, 1 billón de veces y más grande de ese ejemplo. 1 trillón de veces más importante. La situación era mucho más grave. El pecado, esa desobediencia chiquita, ese pecado, el brincar esa cerca, no era cualquier león el que venía. Era la muerte eterna. Era sufrimiento eterno. El pecado, la muerte y Satanás, todos juntos, trabajando juntos para un sufrimiento completamente eterno y horrible, que por cierto lo merecía. Y Jesucristo destruyó a la muerte, al pecado y a Satanás con todos sus demonios, con todas las legiones de potestades y principados y las cosas más feas que no te puedes imaginar. Lo destruyó todo en su sacrificio por mí. Y después resucitó. Entonces yo tengo acceso a esa persona, puedo hablar con esa persona, hay regalos que le puedo dar a esa persona. Pero la pregunta es, ¿tomamos ventaja? Gracias, Jesús, me salvaste. Es como decir, bueno, mi hijo, gracias, en el hospital. Le das un high five y te vas para la casa y no lo ves más. O lo ves los domingos solamente. Eso no sería suficiente para mí. Esa persona va a vivir en mi casa, gratis. Le voy a cocinar todos los días. Le voy a lavar los pies y darle masaje. Porque yo no estuviera vivo si no fuera por esa persona.
Entonces, ¿cuál reacción tienes tú al escuchar Jesús murió por ti? Jesucristo se entregó por ti al escuchar una prédica de la cruz, una prédica del evangelio, de lo que Jesús hizo por ti, al entender y comprender, wow, la misericordia que Él tuvo sobre mí, el amor que manifestó sobre mí. ¿Cuál es tu reacción? Porque si no produce nada, hay un problema. Si te ves igual, hay un problema. Si la forma que le cantas es como que... Y estás pensando, tengo que pagar el teléfono, casi se me olvida. ¿Qué vamos a comer después de la iglesia? Y estamos distraídos. Y le damos ese tipo de, y llamamos eso adoración y alabanza. Esos son los regalos, por cierto, adoración al Señor. Eso es lo que Él quiere. Tu corazón por medio de alabanzas, de oración, que en la Biblia eso se llama adoración, que adoración es sinónimo con sacrificio en la palabra. Pero ¿cómo le cantamos a Él? ¿Cómo corres tú hacia cuando terminas el trabajo y ya estás llegando para la casa y sabes que te tienes que comer tu comida, ok, pero dices en tu mente, no puedo esperar hasta entrar en el cuarto, cerrar la puerta y empezar a hablar con ese Salvador? No, eso no es lo que siente. Porque eso debe ser lo que sentimos. Y si no está ahí, hay un problema. Y no quiero que te sientas mal porque yo lucho con esto. Yo lucho con perspectiva. Yo lucho con no entender completamente, con tomar por nada lo que Jesús hizo por mí, cuando al final yo debo estar corriendo hacia mi cuarto con toda anticipación y ánimo para solamente poder hablarle, poder leer de Él y poder cantarle y entregarle mi corazón y mi canción. Al menos puedo hacer eso porque no puedo darle mensaje a sus pies. Sus pies no están aquí físicamente para que le haga los laves con mis lágrimas y mi pelo, pero le puedo dar algo. Puedo sacrificar en mi vida, aún en mis finanzas. Por eso decimos, vamos a seguir alabando al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Dice Jesús, a donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si mi tesoro siempre lo estoy mandando hacia Jesús por medio de mis ofrendas y mis diezmos, entonces, ¿a dónde está mi corazón? En Él. En Él. Yo creo que nosotros debemos manifestar como cristianos una reacción tremenda a algo tremendo. Una reacción inmensa a algo inmenso que se hizo por nosotros. Pero lo que pasa es que la fricción de la vida cristiana es algo tan inmenso, increíble y poderoso que se hizo para nosotros, y nuestra respuesta siendo... Y no es que nunca vamos a llegar a equivalar lo que Jesús hizo por nosotros y lo que podemos hacer por Él, pero al menos podemos darle todo, ¿sí o no? Toda nuestra vida. Si es necesario morir por Él, muero por Él. Y todavía no fuera suficiente, pero al menos le di todo. La fricción de la vida cristiana es cuando no le damos todo. Y esa es la diferencia entre la Odisea y Filadelfia. Entre la iglesia tibia y la iglesia en fuego para el Señor. Es que uno siente que yo solo le tengo que dar esto al Señor. Este tiempo. Y Filadelfia dice, yo le entrego todo, porque si Él me dio todo, ¿cuál va a ser mi reacción? Señor, toma todo. Toma todo. Entonces, si aplicas ese principio a lo que estamos hablando del amor de Dios, cuando recibes y experimentas y tienes un encuentro con ese amor, ¿cuál debe ser la reacción? ¿Cuál debe ser la respuesta? ¿Cuál debe ser lo que le damos a Él? Amor. ¿Verdad? Amor. Yo quiero ver que mi vida se vea como una persona que esa persona ama a Dios.
No es que un poquito, esa persona ama a Dios con todo su corazón y se nota y se ve y se refleja en sus finanzas, en su matrimonio, en sus hijos, en su familia, en sus nietos, en su ministerio, en todo lo que hace. Se refleja un amor por Dios. Esa debe ser la reacción. Imagínate ir a un padre, imagínate tu padre, cuando eras joven. Y cada cosa que hacías mal, él recibía un texto. Cada vez que le quitaste unos dólares de su cartera. Cada vez que saliste esa noche sin deber salir por la ventana. Y llegas a la casa por un tiempo y es, ay, sí, no, todo está bien. Y después de muchos años de hacer muchas cosas malas, malísimas, que tú sabes que él no permite, te das cuenta que él desde todos esos años siempre sabía, siempre supo todo lo que hacías. ¿Cómo llegas a la casa entonces? ¿Cuál sería, después de, oh my gosh, todo este tiempo? Y si lo estoy haciendo ahorita, y me dicen, papi está recibiendo un mensaje de texto. ¿Quién está mandando? Un espía ahí mandando de texto. Y cuando llegué a la casa y lo vea, me doy cuenta que cada vez que llegaba a la casa, la reacción era igual. Besos, así llenos de saliva, en mis cachetes. Abrazos. O quieres ver una película, quieres o que ordene pizza. Y te das cuenta, todo este tiempo, ese ha sido, aunque él sabía. Algunas veces no nos damos cuenta que el Señor nos ve cuando estamos pensando las cosas que pensamos y pensamos que nadie sabe lo que estoy pensando en este momento. El orgullito, la ambición egoísta en este momento. O cuando quité a Jesús del trono por un momento para poner este ídolo en mi corazón. Y ahí estaba Jesús, ahí en el cuarto, pero en una esquina, mientras en el trono estaba Netflix. O en el trono estaba esta relación. O en el trono estaba el dinero. Y decimos, no, entonces lo quito y el domingo lo pongo aquí y todo está bien. No se dio cuenta. Y muchas veces no nos damos cuenta cuando estamos pecando. Y dice, como leímos en 1 de Juan, si tú piensas que no has pecado, estás mal. Aún es más santo. Pablo, por ejemplo, él llegaba y decía, Señor, yo estoy luchando con este aguijón. Esta inclinación hacia un pecado. Y lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer es exactamente lo que hago. Pero cada vez me ha recibido con brazos abiertos, con besos, con oxígeno, con el palpitar de mi corazón. No se para. Ahí está la comida todos los días, la casa. Y no solo eso, no solo cosas materiales, sino que su amor, su paz, su cuidado, sus ángeles, siempre rodeándome. Y cada vez que oro y le pido que bendiga mi comida, lo hace para que no me caiga mal. Y cada vez que me mira, ahí está la pasión en sus ojos, el amor, el cariño en sus ojos. Una pasión, un celo por ti, nadie te puede tocar. Sabiendo todo lo que yo he hecho. Y todavía me recibes igual. ¿Cuál es tu reacción al saber eso? Al entrar a la casa y darte cuenta, ahí está el teléfono de tu papá y tú ves todas las cosas. Y todavía él te está abrazando y besando. ¿Cuál sería tu conversación con ese padre? Tu reacción a él. Tu respuesta a él. ¿Cómo te comportarías con él? Yo creo que nosotros pensamos, bueno, ese es un padre malo porque está permitiendo que siga. Y él solo está promocionando. No, está bien, peca. Pero dice la Biblia que la misericordia de Dios es lo que trae arrepentimiento. El Señor sabe que a lo largo, cuando te das cuenta lo que Él sabe y lo que tú sabes, pero igual te amó, eso te da deseo para ni siquiera acercarte al pecado.
sino vivir una vida santa. La misericordia, el amor de Dios trae arrepentimiento. Y cuando yo siempre tengo que usar ejemplos bíblicos. Yo veo con personas que tienen esa pasión, ese amor hacia Jesús. Y vamos a hablar de 2 Marías y 2 apóstoles. En realidad yo estaba estudiando de todas las Marías que existían en el tiempo de Jesús y que rodeaban a Jesús. Oh my gosh. Todos se llamaban María. Todas se llamaban María. En realidad habían como 6 Marías en la cruz de Cristo. O sea, no, es imposible. Ok, está María Magdalena. Vamos a hablar un poquito de María Magdalena. Yo nunca he predicado de María Magdalena. Y cuando yo estaba leyendo, cuando Jesucristo murió, estaba en la cruz siendo crucificado, y ella estaba ahí con la madre de la madre María, la madre de Jesús, María. También con la hermana de María, la esposa de Zebedeo, la mamá de Juan y Jacobo, primos de Jesús, también apóstoles, por cierto. Y después estaba otra María, pero eso, ok, ya tenemos que seguir. En serio, yo no estoy exagerando. Había otra. Ok, entonces estaba María Magdalena con la mamá de Jesús. Y ella estaba, me imagino, ahí llorando. Y está ahí en la cruz, vino desde Galilea, lo siguió desde Galilea. Porque, o sea, desde Galilea, o sea, no habían carros, hermanos. Ok, hasta Jerusalén para ver a Jesús crucificado. Y después que fue crucificado, pasó un día el sábado y no podían hacer nada porque es sábado. Y no podían trabajar y tenían que descansar. Y Jesús resucita el domingo. Ya comenzó la dispensación de gracia. Jesucristo resucita y ahora es domingo, pero ella no sabe que resucitó. Entonces ella llega con especias. Yo sé por qué miro a ella. Especias y aceite para echarle en el cuerpo de Jesús. Eso era un rito que ellos hacían para los muertos. Pero no tuvieron tiempo porque ya cuando bajaron a Jesús de la cruz, comenzó el sábado. El día de reposo, entonces no puede ser. Entonces vino el domingo y ella estaba ahí con especias y ella estaba ahí con el aceite y llega a la tumba y la tumba está vacía, está abierta y vacía. Y ella, me imagino que soltó las cosas y corrió hacia los discípulos, hacia los apóstoles y le dijo, Jesús no está ahí. El cuerpo de Jesús no está ahí, la tumba está abierta, no sé si alguien se la robó, no sé qué pasó. Entonces dice la Biblia que Pedro empieza a correr. Pero no sé por qué Juan, porque estoy leyendo el Evangelio de Juan. Juan incluye este detalle. Juan dice que Juan, él mismo, Pedro empezó a correr, pero de Juan le ganó. Como que si fuera una carrera, no sé. En realidad todavía, yo he escuchado una prédica de eso, pero no sé si es, no sé. Eso es un detalle que el Señor me tiene que decir cuando lleguemos al cielo. ¿Qué significa que Juan ganó? No sé. Entonces Juan llega a la tumba, pero él no entra. Entonces cuando llega Pedro, él sí entra. Y al entrar Pedro, entonces también entra Juan. Y ellos están viendo la ropa doblada. Todo doblado. Y ellos, ¿qué pasó? Entonces dice que se van para la casa. Pero María Magdalena se quedó ahí en la tumba. Y se quedó llorando por él. Y ahí en este momento yo decía en mi corazón, ¿quién es esta mujer que está llorando con tanto lamento, tanto cariño suficiente? Nadie más preparó el aceite y las especias, ni la madre de Jesús. Hello, ahí estaba María Magdalena. ¿A dónde está Lázaro? Que lo resucitó de los muertos. ¿A dónde están los discípulos, por cierto? ¿A dónde está el aceite de ellos? No sé si fue algo que fuera solo de mujer, que si fuera el caso, ¿a dónde están todas las Marías? Ahí debe haber una línea de Marías con aceite y especia. Pero no, y Salomé. Un montón de Marías y Salomé estaba ahí. Entonces, ella está llorando y cuando está llorando, 2 hombres le dicen, mujer, ¿qué estás llorando? Eran ángeles. Esta tumba está vacía. Y después ella, ahí está Jesús atrás de ella y le dice, ¿qué estás diciendo? ¿Qué buscáis?
así en maracucho. Y después ella dice, porque ella no reconoce a Jesús y piensa que es un jardinero. Y le dice, si te llevaste el cuerpo de Jesús, dime dónde está. Dime dónde está. Y después dice Jesús, María. Y se da cuenta ella que Jesús hablándole. Y ella, no sé si logró hacerlo, pero ella corrió hacia él para aferrarse a su ropa. Me imagino en sus rodillas, está como casi desmayada. Y se está agarrando. Y Jesús le dice, no me toques. Porque todavía necesito presentarme delante del Padre. Porque tú sabes que en el Antiguo Testamento, en el templo, ¿verdad?, había el lugar santísimo. Y el sumo sacerdote entraba una vez al año con sangre en sus manos, ¿verdad?, ofreciendo sangre, y lo echaba en el asiento, en inglés se dice el asiento de misericordia, el propiciatorio. Él me ayudó con eso, esa palabra, ¿verdad?, el asiento de misericordia. Y ellos echaban la sangre ahí y ofrecían sangre como sacrificio para el pecado de él y del pueblo. Pero todo eso era símbolo de algo, era una sombra, era tipo de algo que iba a existir en el futuro. Y ahora está aquí Jesús, ese es el sumo sacerdote. Y él ha presentado su propia sangre y él se acerca a la presencia, al lugar santísimo, el que está allá, delante del Padre, con sangre. Y él tenía que estar limpio. Por eso los sumos sacerdotes, para entrar en ese lugar, ellos se tienen que lavar, ellos se tienen que poner una ropa, ¿verdad? Ellos tienen que con incienso y cosas y poder entrar con campanita, porque si hizo algo mal, muere. Y Jesús tiene que estar impecable. Pero ese no es el punto. El punto es, ella quiso o fue y agarró o trató de agarrar la ropa de Jesús y para aferrarse de él. Imagínate el cariño, imagínate la pasión, imagínate el amor que esta mujer tuvo por Jesús. Y yo me preguntaba, ¿qué causó este tipo de reacción? ¿Qué es lo que ocurrió en la vida de esta mujer para llevarla a tener tanto cariño para un hombre que muchas personas dijeron, crucifícalo, mátalo, queremos Barabás? Pero esta mujer no. Y ahí es cuando, investigando, sabemos que María Magdalena estaba endemoniada con 7 demonios. Y quizás también tenía una enfermedad. Es posible que tuvo una enfermedad, pero definitivamente tuvo 7 demonios metidos en ella. Y si eso es verdad, es porque tuvo que ser algo. Brujería, hechicería, satanismo, un pacto con Satanás, no sé. Pero no es cualquier cosa lo que causa que demonios entren en tu cuerpo y te dominen. No es cualquier cosa. Esta mujer estaba siendo oprimida por puertas abiertas, inmensas, por cierto. Y Jesucristo, en vez de tirarle piedras y condenarla, ¿qué es lo que le hace? La libra, la sana. Ella tuvo un encuentro con el cariño, la compasión y el amor de Cristo. Entonces, ¿cuál fue la reacción de ella hacia él? Cariño, compasión y amor hacia Jesús. El cuidado que ella tenía de él al traer, la única ahí solita, los aceites y las especias. El detalle que ella tuvo hacia él. Vamos a hablar de otro ejemplo, ¿verdad? Me gustan estos ejemplos. Hay otra María. Pero esta María, por cierto, esta María no es una de las 7. Estoy aumentando cada vez. De las Marías que estaban en la cruz. Ella no dice la Biblia en algún momento que ella estaba en la cruz. O viendo la crucifixión. Pero esta María, en realidad, cuando lees Juan y las otras epístolas, o los evangelios, perdón, en realidad no sabes, yo no sé, qué ocurrió primero. Si fue la muerte de Lázaro, o si fue cuando Jesús estaba en la casa de ella, con Marta cocinando, o cuando en la casa de Simón el fariseo, ella entró con aceite, el perfume. Esta es la misma María. Yo en realidad no sé cuál fue,
Primero, en mi opinión, lo primero fue cuando ella entró. Cuando ella entró en la casa de Simón, el fariseo, y por cierto, estaba Lázaro. Cuando tú agregas los 4 evangelios, porque no todos los 4 evangelios cuentan la misma cosa, y cuando lo hacen es porque fue algo muy, muy especial. Todos los evangelios incluyen la historia de esta mujer. Pero en el de Juan dice que Lázaro estaba en la mesa y Marta estaba sirviendo, pero en otros dice que estaba en la casa de Simón. No sé qué relación tenía. Pero lo que sabemos es que ahí estaba Lázaro, el hermano de ella. Un montón de otros hombres, ahí está Marta sirviendo quizás. Y los discípulos, ahí está Judas Iscariote. Tengo que definir, porque habían 2 Judas de los discípulos. Y de repente, completamente sin una invitación, una mujer famosa por ser prostituta, fornicaria, quizás adúltera es la palabra. Ella se presentó, entró en la casa que no era de ella. En medio de un montón de hombres que están comiendo. Y le empieza a echar el aceite, el perfume hecho con aceite. Carísimo. Sobre los pies y la cabeza de Jesús. Y con las lágrimas empieza a lavar con el pelo los pies de Jesús. Porque en ese tiempo no habían Nikes. Habían sandalias. Y no había carreteras, habían tierra. Y era normal entrar a una casa y era normal que ellos te dieran aceite. Y que te lavaran los pies. Y que te besaran. Cuando tú recibías una persona que amabas, un invitado, wow, este para mí es familia, lo besabas, le dabas aceite y le lavabas los pies. Le dabas quizás al menos una toalla o algo. Y esta mujer hizo todas esas cosas y nadie en esa casa le había hecho eso por Jesús. Y llega esta mujer, María, y todo el mundo, imagínate que tu propio hermano te está juzgando. Y todos están hablando mal de ti y pensando mal de ti. Y Judas Iscariote, que por cierto, sí lo leí, era él el que dijo, ay, este perfume, ¿por qué no lo hubiéramos vendido? Y dice la Biblia, ese muchacho no quería nada para los pobres, él quería el dinero. Que por cierto, después que Jesús los corrigió a todos ellos, eso fue lo que causó que Judas fuera a traicionarlo. Ese escenario. Ese fue lo que rompió el pelo, yo digo, el pelo que rompió la espalda del camello. O sea, lo que faltaba para la gota que, ¿qué? Eso, la gota que derramó el vaso. Fue una mujer que gastó o botó supuestamente algo tan caro en los pies de Jesús y después Jesús los corría a todos, especialmente Simón el fariseo. Imagínate en ese momento, porque yo no sé lo que Jesús va a decir. Fuera, aléjate de aquí, mujer. Lo que merece es que te tiremos unas piedras. O sal de aquí, esto no es mi casa, tú no estás invitada. Y que tu hermano esté ahí. Y tu hermano no esté diciendo nada, ella está ahí cocinando y no está diciendo nada. Pero que sea Jesús el único que te defienda enfrente de todo el mundo y después te mire a ti y te diga, tus pecados son perdonados y tu fe te ha salvado. Anda en paz. Y después Jesucristo resucita a Lázaro. Y dice la Biblia que cuando Jesús se acerca, cuando ya Lázaro muerto por 4 días, Marta corre hacia donde Jesús estaba, pero María se quedó. Y cuando Marta se acerca le dice, Jesús, si estuvieras aquí, mi hermano no hubiera muerto. Quejándose con él. Quizás un poco bravo. Yo algunas veces soy Marta. Cuando me pongo molesto con Dios porque se tardó, para mí se tardó. Ya 4 días tarde, la renta. Pero Dios nunca llega tarde. Y Marta ahí le dice, si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice,
tu hermano va a vivir. Y ella dice, sí, pero yo sé que va a vivir después cuando todos resucitemos. Y él dice, no, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí nunca muere. ¿Crees esto, sí o no? Y ella dijo, sí, Señor. Corregida y se fue. Pero después cuando se fue, dice la Biblia, Marta le dijo, no sé si fue mentira porque la Biblia no graba que Jesús dijo esto, pero yo creo que sí. Marta le dijo a María, el maestro te está llamando. Entonces María corre para allá. La hermana menor. Y cuando llega, le dice exactamente lo mismo que le dijo Marta. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero ¿sabes cuál fue la reacción de Jesús? ¿Dónde está su cuerpo? Y dice Jesús que cuando la vio llorando, empezó a llorar. Y lloró con ella. Dice, cuando la vio llorando y lamentando, dijo, ¿dónde está su cuerpo? Y cuando le mostraron, empezó a llorar en el camino. Como que si María fue la favorita. Y después, cuando Jesús visita, esta es el orden, ¿verdad? Para mí. Después Jesús visita a María, Marta y Lázaro en Betania. Y cuando lo visita, ahí está Marta otra vez cocinando y lo que sea. Pero a María no le importa. Ella está a los pies de Cristo, el que resucitó al hermano de ella y el que la perdonó y la defendió en frente de todos esos hipócritas. Y ella está ahí totalmente enamorada, apasionada por Jesús. Y cuando Marta dice, María, ¿por qué no me estás llorando? Jesús le dice, Marta, Marta, ya, anda para allá. Que ella tiene lo único que es necesario. Aquí está, la conexión entre los ojos de ellos. Y yo me pregunto, ¿qué causa una mujer así? Tener tanto amor, estar tan enamorado de Jesús. Y fue el amor que Jesucristo y la misericordia que le demostró a ella. Hay rumores que esa fue la misma mujer que adúltera, que se la tiraron enfrente de Jesús y le dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a apedrear? Y Jesús empezó a dibujar en la tierra. Yo no sé, yo quisiera creerlo, pero no hay evidencia. Pero quizás eso fue lo que la llevó a echar el aceite sobre sus pies. Porque entonces no hubiera sido la única vez, sino la segunda vez que la defiende en frente de un montón de fariseos. Es posible. Vamos a hablar de Juan, el apóstol, el menor de todos, el menor. Te estás adelantando. Juan, él era un muchacho, en frente de todos estos muchachos un poquito más, y Pedro con su barba y todo. Y Juan, él era muy romántico. Cuando tú ves los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Lucas se llaman los tres evangelios sinópticos, porque los tres se parecen casi igual. Hay muchos detalles, cuentan las mismas historias. Pero Juan es extraño. Juan se enfoca escribe su evangelio de otra forma y incluye detalles que ninguno de los tres incluyó. Él tenía una perspectiva diferente. Y Mateo trajo a Jesús como rey. Marcos como Jesús como sirviente. Lucas Jesús como un humano. Y Juan Jesús Dios. Las tres perspectivas de Jesús. Jesús el rey, Jesús el sirviente. Jesús humano, Jesús Dios. Pero también Juan se enfoca en el amor de Cristo. Como que había una conexión entre Jesús y Juan, porque él pudo entender, aún antes de Jesús morir por él y resucitar, él entendía el cariño y el amor que Jesús tenía para Juan. Por eso el versículo más famoso de la Biblia es en Juan 3:16. Por tanto, amó Dios al mundo. Y también en primera de Juan es Dios es amor. Y después Juan también escribió Juan, primera, segunda y tercera de Juan. Y después el libro de Apocalipsis. El último de morir de los apóstoles. O es
conocido como el último, no lo sabemos por las escrituras, pero la historia nos dice que él fue el último para morir. Todos murieron como mártires, o la mayoría, y ahí estaba Juan en una isla. Lo echaron en una isla para morir, y ahí en esa isla él tuvo la visión del libro de Apocalipsis, o libro de Revelación. Pero hay algo de Juan. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, pronto todos ustedes me van a abandonar. Todos ustedes. Pero yo no me preocupo porque yo no estoy solo, mi Padre está conmigo. Y Jesús, ¿de qué estoy hablando? Y luego Jesús está en la cruz. ¿Y dónde están los discípulos? El que trató, ¿verdad? Ahí está Pedro. Y lo siguió. Bueno, primero cuando Judas lo traicionó, le cortó a Pedro en la oreja a uno de los sirvientes. No me vas a llevar a Jesús, vamos a pelear. Y Jesús lo regaña a Pedro, como siempre. Y después, Pedro, no, lo voy a salvar, le voy a mostrar que yo muero por él. Entonces está siguiendo a Jesús. Y ahí está la fogata, y ahí está Jesús a la distancia, ya le habían golpeado y todo. Y ahí está averiguando a Jesús como un espía. Cuando las personas alrededor de Pedro, hey, tú conoces a Jesús, tú eres uno de los discípulos. Y él dice, no. Y lo niega 3 veces. Y a la tercera vez, oye el gallo cantar. Y después se da cuenta Pedro. Y dice la Biblia que Pedro miró hacia Jesús. Y ahí está Jesús en cadena. Y miró hacia Pedro. Y los dos tenían conexión en los ojos, contacto de los ojos. Imagínate ese momento. Y Pedro corrió llorando. Y Jesús fue para ser crucificado. Lo que dijo Jesús, todos me van a abandonar, pero mi Padre no. Pero cuando Jesucristo está en la cruz, hay algo extraño que es otra cosa que le voy a preguntar cuando llegue al cielo. Porque después Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero había alguien ahí. Juan. Ahí estaba Juan. Y me asombra que Jesús le dijo, todos ustedes me van a dejar. Pero todavía Juan permaneció fiel. Hasta la cruz. Y después ahí sabemos que estaba Juan, porque cuando ahí estaba Juan y María, la madre de Jesús, y Jesús le dice, ahí crucificado, le dice, mujer, aquí está tu hijo, aquí está tu madre. Y yo sé, es una tercera cosa que le voy a preguntar cuando llegue al cielo. Señor, pero tú no tenías otros hermanos, ¿por qué se lo diste a Juan? No entiendo. Y después Juan llega a vivir. ¿Sabes que Juan en la Biblia, cuando él escribe lo que decía Eliana, verdad? Cuando escribe el evangelio de Juan y se refiere a él mismo, él se refiere a él mismo como que el que Jesús ama. El que Jesús ama. Por eso dice, y el que Jesús ama corrió y pasó a Pedro. Y el que Jesús ama llegó a la tumba primero. Como que si él era el favorito. Pero dice un adorador, Jason Upton, él dice, ese es el misterio del cielo, que todos somos sus favoritos. Y Juan sabía, yo no sé de ti, pero yo sé que yo soy favorito. Y yo sé que él me ama a mí. Y él se llamó, su sobrenombre hacia él mismo era el que Jesús ama. Y Juan pasaba cuando Jesucristo estaba comiendo la última cena, la santa cena, con los discípulos, y le dijo, por cierto, muchachos, alguien aquí me va a traicionar. Imagínate la ansiedad. ¿Por qué Jesús hizo eso? Parte de mí cree que es para jugar con ellos, pero él dijo, alguien aquí me va a traicionar. Y todo el mundo se empieza, ¡ay, quién! Y ahí estaba Juan. Dice la Biblia que Juan estaba recostado al pecho de Jesús. Ahí está Jesús jugando con el pelo. Cosquillita. Y Juan estaba relajado. Y todo el mundo, todos los demás, especialmente Pedro, súper ansioso. Y ahí está Juan. Yo no estoy preocupado. Él me ama, yo soy el amado. Y Juan no le trató de cortar una oreja a nadie. Y Juan no siguió a Jesús y negó a Jesús 3 veces cuando le empezaron a... Tranquilo. Descansando en el amor de Cristo, y llegó a ser el único que estaba en la cruz, fiel hasta el final. Wow. ¿Por qué? Porque Juan entendía. Como que él entendía algo que los demás no entendían, aún antes de la crucifixión.
Él me ama. Y el descansar en el amor de Cristo cuando los demás están ansiosos, el descansar lo llevó a ser fiel hasta el final. Y pudo tomar a la madre de Cristo como su madre. Ok, último ejemplo. Pedro. Ahora sí, aquí está Pedro. ¿Por qué Pedro? Juan y Pedro son el mayor y el menor, el súper ansioso y el que súper relajado. Pero ahí está Pedro, y Pedro niega a Cristo. Y yo me imagínate Pedro, al negar a Cristo y mirar los ojos. Yo me imagino que al mirar los ojos de Cristo, se le vinieron las palabras de Jesús que él dijo antes de morir. Cuando él dijo, el que me niega delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Y el que me confiesa delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Yo me imagino que esas palabras ahí rodando en la mente de Pedro mientras Jesús moría y resucitaba y no sabía que había resucitado en esos días, y se fue a pescar y dijo, bueno, yo me voy para la vida vieja porque ¿qué más? Y ahí está pescando, y las palabras, el que me niega delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Pero después, palabra que Jesucristo resucitó, corre hacia Jesús, no lo encuentra, lo ve 2 veces. Y no hablan de la situación. Pero cuando llega Jesús a la playa y le dice, tira la red otra vez. Entonces, y fue el mismo milagro que cuando primero encontró a Jesús, se da cuenta que fue Jesús. Se pone la ropa porque estaba desnudo, pescando desnudo, imagino el calor. Entonces se pone la ropa y brinca en el agua. Entonces, y nada hacia Jesús. Y cuando se llega a Jesús, todos los discípulos en el barco, y él es respirando fuerte, todos mojados. Y Jesús, y los pescados, vamos a cocinar. Sí, es verdad. Y dice que tuvo que regresar a agarrar los pescados y cocinaron y comieron desayuno. Porque para Jesús, bíblicamente, ahí está la única vez que Jesús cocinó, desayuno. La comida más importante del día. Okay. Entonces Jesús está cocinando. Imagínate ese pescado. Ok, está cocinando, comen, y después de comer, Jesucristo mira hacia Pedro y le pregunta 3 veces, porque lo negó 3 veces. Entonces le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pero cuando Jesús te hace una pregunta, Él ya sabe la respuesta. Él te hace la pregunta porque tú necesitas saber algo. Lo que le está diciendo Jesús a Pedro es esto: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y al final Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Porque Jesús sabía que Pedro lo amaba. Pero Pedro no sabía que él amaba a Jesús. Y él dice, si me amas, apacenta mis ovejas. Y en ese día lo hizo el líder de los apóstoles. A él. Ahí estaba Juan. ¿Por qué no Juan? ¿Por qué no ninguno de los demás? Pero Pedro. Cuando tú ves el evangelio, los evangelios, al final de los capítulos, tú ves un Pedro ansioso, un Pedro lleno de temor, un Pedro súper emocional. Al final de los evangelios y al comenzar el libro de los Hechos, tú ves a alguien totalmente diferente. Llega el día de Pentecostés, días después de que Jesús se fue. Llega el día de Pentecostés y los discípulos, los apóstoles empiezan a hablar en lenguas. Entonces los líderes de los fariseos de otras naciones vienen y dicen, no, estos están borrachos. Y se levanta Pedro en frente de 3,000 hombres y predica a Cristo, y 3,000 hombres, quizás más, pero sabemos que 3,000 hombres se convirtieron a Cristo ese día. Tú sabes todas las cadenas espirituales que se tuvieron que romper ese día. El poder que se manifestó en el mundo espiritual para que 3,000 hombres se bautizaran ese día. Y desde ahí adelante, entonces él va con Juan, ahí está el menor y el mayor, va con Juan para el templo, la Hermosa, se llama el templo. Y cuando llega al templo, allá está un enfermo, lo sanan. El poder de Dios, ¿verdad? Lo sanan. Y al sanarlo, entonces empieza a predicar a Cristo y más personas se convierten a Cristo ese día. Pero los fariseos se ponen ya molestos. Entonces le agarran a Juan y a Pedro, los golpean. Ahí están, imagino,
la sangre, y después de golpearlos, me imagino que les están amarrados enfrente del concilio de los fariseos, los líderes de todos los fariseos. Y ahí estaba, yo creo que su nombre es Ananías. ¿Ese? No me acuerdo, el nombre el sumo sacerdote, ¿verdad? De los fariseos. Y les dice, si siguen predicando a Cristo, los matamos. No lo hagan más. Y se levanta Pedro y dice una pregunta sarcástica. ¿Qué dicen ustedes? ¿Obedecemos a Dios o a los hombres? Yo prefiero obedecer a Dios. Pedro logró al final, después de los años, morir mártir. Y cuando lo mataban, a esto no está en la Biblia, pero en la historia nos dice, cuando lo iban a matar, lo crucificaron. Él dijo, yo no soy digno para morir como Cristo. Y lo crucificaron boca abajo. Entonces mi pregunta es, porque entre los últimos capítulos de los evangelios y Hechos, porque sigue, o sea, es la misma historia. Hay unos días. ¿Qué ocurrió para cambiar esta persona ansiosa, lleno de temor y preocupada y emocional a una persona llena del poder de Dios, usado por Dios, líder de los apóstoles? ¿Qué ocurrió en ese tiempo pequeño? Un encuentro con la misericordia y el amor de Cristo. Pedro no se aprendió toda la Biblia en esos días. Pedro no tuvo tiempo para hablar muchísimas lenguas en esos días. Pero Pedro tuvo un encuentro con el amor de Cristo. En ese día que le dijo, Pedro, no te preocupes, estás perdonado. Y además eres el líder. Y además me amas a mí. Y cambió la vida de Pedro. Lo que yo veo en cada una de estas personas es una reacción al experimentar el amor de Cristo. Hay como una reacción. Hay como una respuesta hacia Jesús. Yo quiero el cariño que tuvo María Magdalena hacia Jesús. Yo quiero la pasión que tuvo María, la hermana de Marta, para Jesús. Yo quiero la fidelidad hasta el final que tuvo Juan. Y yo quiero ver el poder y la fe que tuvo Pedro en su vida. Y cada una de esas cosas tienen algo en común. Un encuentro con el amor de Dios. Fueron reacciones, la fe, el cariño, el poder, la pasión, el estar enamorado completamente, o sea, sumergido en el amor, ahogado en tanto amor para Jesús, que están dispuestos a entregarlo todo, están dispuestos a servir hasta el final, están dispuestos para sacrificar, para adorar, para gastar lo más caro, para echar todo su corazón. Esas son reacciones, son respuestas, es un producto hacia el amor que Él tiene para mí, debe producir amor para Él. Entonces la pregunta es, si ves tú esa reacción en tu vida, ¿cómo adoras? ¿Cómo le cantas al Señor? ¿Cómo le hablas cuando le hablas? ¿Cuál es la diligencia? Hay diligencia hacia buscar su palabra y leer de ese Dios y conocerlo por medio de su palabra y que Él se te revele a ti y te hable a ti. Hay una diligencia hacia el estudio de su palabra. En todo esto se puede resumir con una pregunta. ¿Amas a Dios? ¿Amas tú a Dios? El Señor y tú saben la respuesta verdadera. Cuando Él te dice en lo más profundo de tu corazón, afuera tú puedes, amén, sí. Pero en lo más profundo de tu corazón, cuando tú estás solo, tú sabes que tú sabes que tú sabes que tú amas a Dios. Por eso en la cuarentena yo hice un mensaje que se llama Lo que queda. ¿Se acuerdan? A donde yo hablé que cuando lleguemos a Cristo, cuando lleguemos al cielo,
todo lo que hicimos en la tierra, las evangelizaciones, las campañas, ¿verdad? Los milagros, las lenguas, las oraciones, todo lo que hiciste. Y hasta todos los errores que hiciste. Todo eso, el viento se lo va a llevar fuera. Y lo único que va a quedar, permanecer, es esta pregunta. ¿Amas a Dios o no? Porque van a haber muchas personas que se acercan al Señor y van a decir, Señor, pero yo profeticé, yo evangelicé, yo eché fuera demonios, hay milagros. Y Jesucristo le va a decir, sí, pero yo no te conozco. Pero van a haber personas en ese día con la misma lista y van a decir, yo profeticé, yo evangelicé, yo todo. Y le va a decir, sí, pero lo hiciste porque me amaste. Porque hay personas que tratan de obedecer a Dios por obedecerlo. Pero no es suficiente, no te dura. La carne no es suficiente para producir fidelidad al Señor. El tratar de mostrarle no es suficiente. Vas a ser como Pedro. Trató de mostrarle a Cristo, yo voy a ser fiel, no voy a dejar que se muera. Pero el descansar en el amor, el conocer íntimamente y descansar en el amor de Cristo te lleva como Juan hasta la final. ¿Sabes por qué? Lo dijo David Freire, un pastor de jóvenes aquí en Lehigh, un amigo mío, lo dijo perfecto una vez. Él estaba predicando y él dijo, él está casado y él dijo, yo no solo le soy fiel a mi esposa porque le tengo que ser fiel. Porque eso duraría hasta cierto tiempo. No es suficiente. Sino que porque la ama, le es fiel. Y el amor hacia ella no lo deja a él traicionarla. Entonces, si tú no conoces el amor de Dios, entonces no lo puedes amar a él. Si no entiendes el amor de Dios, entonces no vas a poder llegar al final diciendo, Señor, te conozco, fui fiel hasta el final, porque no lo fuiste. Y las cosas que hiciste en la tierra lo hiciste porque por tu orgullo o por ti mismo en tu fuerza. Pero los que llegan al final y Dios le diga, te conozco a ti, tú me conoces a mí, yo te conozco a ti, es porque esa persona amó a Cristo. Y todo lo que hizo, los milagros, las profecías y las lenguas, todo lo hizo, como dice Pablo en Corintios, por amor. Él dice, si hay lengua y hay esto, y si doy todo mi dinero a los pobres, pero no tengo amor, es nada. Amor hacia Dios. Amor hacia Dios. Yo le soy fiel al Señor. Entonces muchas personas luchan con tantas cosas y luchan orar. No sé, no quiero orar. No me dan las ganas de adorar. No sé, es como que, y no sé cómo producir. Yo no te puedo causar, yo no puedo obligarte a enamorarte de Cristo. Tú no puedes obligar a nadie a que se enamore. Tú puedes orar, yo puedo orar por ti todo lo que yo quiera. Pero al final del día, tú te tienes que enamorar tú mismo del Señor. Y al enamorarte del Señor, todas las cosas que haces por Él, cada vez que predicas, cada vez que das diezmo, cada vez que le das a los pobres, cada vez que le sirves a Él, lo vas a hacer porque amas a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Dios prefiere una persona con una guitarra que no sabe cantar nada, una guitarra con las cuerdas ya casi rotas. En una iglesia bajo la tierra en China, pero que lo hace con todo el amor para Dios, que una banda súper espectacular con las luces y los instrumentos, pero pura religiosidad, que no saben, no conocen al Señor y suenan bonitos, pero no conocen al Señor. Eso es lo que Dios prefiere. Él quiere tu corazón. Entonces, si hay falta de fervor, de pasión, de cariño, de amor hacia Jesús, es porque no has tenido un encuentro con Él. O quizás lo tuviste, pero ya te olvidaste. Por eso es necesario cada día buscar de Él.
Y cada lectura de su palabra y cada vez que te metes en adoración es otro y otro y otro encuentro. Esa debe ser la vida cristiana. Entonces la pregunta es, Misael, ¿cómo entonces puedo yo crecer? ¿Cómo puedo permanecer, quedarme en ese amor por Él? Que entonces produciría en mí amor hacia Él. ¿Cómo puedo yo asegurarme que yo voy a amarlo a Él? Yo quiero querer amarlo. ¿Tiene sentido? Yo quiero quererlo. Quiero querer amar a Dios. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? No me tienen que acompañar porque ya son las 2. Pero dice, 1 Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece, aquí está, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ok, necesitamos permanecer en el amor que Él tiene para nosotros. Punto número 1. Así como Juan, la imagen aquí es Juan recostado al pecho de Jesús. Permanece, descansa en el amor que Él tiene para ti. Ok, Misael, ¿cómo hago eso? Bueno, en Juan capítulo 15, versículo 10, Jesucristo está hablando. ¿Te acuerdas del contexto? Él dice, permaneced en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano permanece en la vid y así echa fruto. Pero si no permanece el pámpano en la vid, entonces no echa fruto. Y sin mí no pueden hacer nada y no van a echar fruto. Pero si permanecéis en mí, yo permanezco en ustedes. Entonces, en ese contexto, Él dice este versículo, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Porque la pregunta es, ¿cómo permanezco en su amor? Aquí dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pero aquí yo paro y yo digo, hold up. ¿Qué? Porque el evangelio es lo contrario a obedéceme y vas a ganar mi amor. Eso no es el evangelio que yo conozco. O mandamientos y alcanzar a permanecer en mí. Eso no tiene sentido para mí. Porque ese es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es esto. Personas tratando de mantenerse una relación con el Señor por mandamientos. Y no fue suficiente. Por eso Jesucristo tuvo que venir. Entonces, después que Jesús viene y muere y resucita, me va a decir que la solución es la misma. Pero aquí hay algo que en voz alta, yo le dije, Señor, ¿qué quiere decir Jesús? Y de repente como que había algo, y yo sé cuando es el Espíritu de Dios, porque el pensamiento no surge de mí, sino que entra algo en mi cabeza. Yo digo, mira, ¿de dónde viene ese pensamiento? Y sabes también que es lo mismo cuando es el Satanás, por cierto. Cuando de repente entra algo y deja que ahí, ok, bueno, ese es el punto. Dice, cuando dice, guardad mis mandamientos, entonces vas a permanecer en mi amor. Dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Aquí yo veo una distinción entre los mandamientos. Él dice mis mandamientos y él dice los mandamientos de mi Padre. Aquí yo veo, no sé, como que me grabó, no sé si fue esto lo que el Espíritu Santo usó, pero el Espíritu Santo me hizo una pregunta a mí. Y tú sabes que cuando el Espíritu te hace una pregunta es porque él ya sabe la respuesta. Y él dijo, ¿cuáles son sus mandamientos? Porque mi cabeza iba a los 10 mandamientos. Pero nosotros no estamos bajo los 10 mandamientos. Nosotros no estamos bajo la ley. Que por cierto, los 10 mandamientos, la Biblia no dice los 10 mandamientos. Dice los mandamientos, la introducción son 10, pero incluye mucho más. Y de alguna forma cristianos dicen hoy, no, nosotros estamos bajo los 10 mandamientos y ya el resto de la ley es porque estamos bajo la gracia. No tiene sentido, es una contradicción. O estamos bajo la ley o no, porque los 10 mandamientos de la ley son uno. Son uno. Y Alain me tuvo que explicar, Misael, nosotros no estamos ni siquiera bajo los 10 mandamientos. Pero cuando Jesús vino a la tierra, Él cambió cosas. Y Él dijo, yo sé que tienes un libro completo, libros. Y después repetido, porque Deuteronomio significa segunda ley. Deu es 2 y lo demás ley.
Deuteronomio. Entonces es otra vez la ley, otra vez. Entonces Levíticos, ahí estaba la ley y después la ley otra vez. Y él dice, ahí yo sé que usted tiene el libro, pero yo lo voy a resumir todo en 2. Y él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces aquí vamos a versículos, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo amar a Dios? Punto número 1, el paso número 1, permanece en su amor por ti. ¿Cómo permanezco en su amor por mí? Tengo que guardar sus mandamientos para permanecer en su amor por mí. ¿Cuáles mandamientos? Amar a Él. ¿Cómo permanezco en su amor? Amándolo. Es lo que quiere decir, amándolo. Y Él dice, si tú me amas a mí, ¿verdad? Porque Él dice luego, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Porque Jesucristo sabe que si tú amas a Dios con todo tu corazón, tú vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y por cierto, si lees, lo que tienes que hacer es esto. Cuando llegas a la casa, lee Juan capítulo 15 y primera de Juan capítulo 4. Los dos, los tienes que leer. Y son casi igual. Amar a Dios, amarlo a Él, es la forma que yo permanezco en su amor. ¿Y cómo puedo yo amar a Dios? Aquí es donde entra el Evangelio. Primera de Juan capítulo 14, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces es como un círculo. Él me amó a mí y ahora yo lo puedo amar a Él. Amarlo con todo mi corazón es guardar su mandamiento, que es amarlo con todo mi corazón. Y guardar su mandamiento es permanecer en su amor. Esa es la vida cristiana, así se debe ver. Esa es la clave para ver el poder, la vida, toda la plenitud de Dios en tu vida, lejos del temor. Esa es la forma de ver la gloria de Dios manifestada en tu vida. Amar a Dios con todo tu corazón. Ahora, ¿cómo yo amo a Él? Dice la Biblia, yo lo puedo amar a Él porque Él me amó a mí. Ok, eso nos da una clave. ¿Cómo me amó Él a mí? Ahí está primera de Juan. Yo sé que todo esto es confundido, pero ahí está YouTube y lo puedes regresar cuando llegues a la casa. Bueno, el martes o el miércoles. Dice, Él me amó a mí, entonces yo lo puedo amar a Él. Ajá, ¿cómo me amó Él a mí? Ahí dice primera de Juan, en esto se manifestó el amor de Dios por nosotros, que Jesucristo murió por nosotros. No me amó con sentimiento, me amó con acción. Ok, te lo voy a decir, tengo que brincar a la conclusión. Amar es buscar. Amar es buscar. Tienes que escribir eso en tus notas. Grábalo en tu mente. Amar es buscar. Si mami dice, Misael, quereme, amame. Ella quiere pasar una película, o que le sobre los pies, o que vayamos a comer, o conversar. Yo sé cuando mami, eso es lo que ella se refiere. Es llegar a la casa y buscarla para contarle de mi día. ¿Entiendes? En una relación es lo mismo. Especialmente cuando están comenzando y no viven juntos, tienes que ir a buscarla. Tienes que ir a buscar. Cuando tu amigo y dice, no sé si esa persona me ama. Esa persona me ama tanto. ¿Por qué? Porque me manda mensajes de texto, me llama y me dice, hey, vamos a comer, vamos a ir al cine, vamos a janguear. Ese es amor fraternal, con acción. Entonces, amar es buscar. Por eso, si tú reemplazas amar y buscar, 1 de Juan 4:19 dice esto. Nosotros le buscamos a Él porque Él nos buscó primero. ¿Cómo nos buscó? Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo vino a buscarnos. Entonces, como Él me buscó a mí, en muriendo y resucitando por mí, entonces yo lo puedo buscar a Él. Entonces, aquí estamos en el proceso. ¿Cómo busco a Dios?
adoración, palabra y oración. Los medios de gracia. Dentro de la oración está incluido varias cosas. El ayuno, por ejemplo. Dentro de la palabra está incluido varias cosas. El congregarse, por ejemplo. Pero buscar de Dios de alguna forma. Y cuando lo busco, lo que pasa es que cuando lo busco, encuentro más de su amor. Y al encontrar más de su amor, ¿qué hace mi reacción? Oh my gosh, Él me ama así de tanto. Cada día es otra revelación de cuánto me ama. Entonces, me amas así. ¿Y cuál es mi reacción? Amarlo a Él. Y amarlo es buscarlo. Entonces, como lo busco más, encuentro más y sé más de su amor. Y causa una reacción. Y entonces lo busco más porque lo amo más. Y lo adoro más. Y le sirvo más. Y lo beso más y lo abrazo más. Y al abrazarlo más, me muestra más de su amor. Y causa una reacción y lo quiero amar más. Por eso tú dices, Misael, pero que yo no sé, yo no estoy a tu nivel. Yo no quiero orar, no quiero... ¿Qué mi nivel? Tú y yo somos igual. Alain y tú y yo somos igual. Juvencio es igual. Por eso le dice a la Biblia, nosotros vamos de gloria en gloria. De gracia en gracia, de victoria en victoria, de fe en fe. Porque al buscarlo más, Él me revela más, que me dan ganas de buscarlo más. Y de repente, sin darte cuenta, porque comienzas como una semillita y lo buscas, wow, ok, está bien. Entonces buscas otro día y otro día y otro día. Y años pasan y te ves tocando las manos de los enfermos y se sanan. Y pasando con el pañito de tu sudor y las personas se sanan. Y de repente tu vida glorifica a Dios. Y no te diste cuenta porque lo hiciste todo por amor a Dios. No hay esfuerzo, no hay ansiedad, no hay preocupación, no, es puro recostado al pecho de Jesús y de repente estás en una isla escribiendo el libro de Apocalipsis. Esa es la vida cristiana. Y de esto se refiere esta serie. Y con esto concluimos la serie. Todo esto es disponible cuando nosotros lo amamos a Él. Ámalo. Y la razón por qué Misael enfatiza esto tanto, ¿por qué no nos metimos? O sea, yo lo he considerado, hermano, nos metemos en el Evangelio de Juan, así como lo hicimos con Mateo, y nos metemos en las palabras griegas y la cultura hebrea y en la historia, y ahí aprendemos todos los domingos. Wow, ¿qué es? Yo disfruté Mateo. O nos metemos aquí, o sea, vamos a poner eso a un lado, la escuela de ministerio todos los domingos. Imagínate. Eso estuviera espectacular. ¿Sabes qué considero también? El libro de Apocalipsis. Nos metemos todos los domingos en el libro de Apocalipsis. Qué tremendo sería. Y sabes que cuando se trata de ser maestro, y lo digo con humildad y que el Señor me ayude, pero yo lo hago bien. Yo lo hago muy bien. Eso yo lo puedo hacer espectacular. Yo soy hijo de Juvencio. O sea, cuando nosotros nos metimos en Mateo, ahí aprendimos. ¿Y por qué no lo hago? ¿Por qué traigo lo mismo? De buscar, de amor, de la presencia. Es la misma pregunta que el Señor no me deja tranquilo con esto. Entonces es la misma prédica disfrazada con varias otras cosas. ¿Por qué? Porque cuando el Señor está estableciendo una base, te lo dije la otra vez, nosotros somos la base de un avivamiento que viene. Pero un avivamiento no viene cuando tú sabes lo que significa Sunanti la Manomai. Un avivamiento viene cuando un grupo de gente está totalmente enamorada, apasionada, locos por el Señor. Eso es lo que trae avivamiento. Y eso es lo que el Señor se está tardando para establecer. Un grupo de gente lleno de toda la plenitud de la presencia y el amor de Dios. Para que cuando llegue la gente, cuando llegue el gentío, tengamos un grupo fuerte, en fuego, que nuestro fuego prenda en fuego al que está al lado. No que yo necesito fuego, dame fuego. Todos los domingos, no, dame fuego, es que estoy apagado. No, tú vienes los domingos para echar fuego
a la persona que está a tu lado. Ellos te van a ver a ti cantando. Ellos te van a ver a ti sacrificando tu dinero, tu tiempo, ayudando en la entrada. O tocando las baterías o lo que sea. Ellos van a ver un grupo de gente y ellos dirán, mira, estas personas son locas. Y nosotros, yo muero por ti. Pero algo los atrae adentro. Y no tienen esperanza. Se ahogan en la gloria del Señor. Se entregan y se hacen locos como nosotros. Eso es un avivamiento. Y eso es lo que, por esa razón, yo pienso que la próxima semana vamos a comenzar con el avivamiento, porque el Señor trajo esta prédica y lo unió. Y la próxima semana comenzamos donde terminamos. Vamos a orar. Amén. Padre Santo, Dios Todopoderoso, nuestra oración es simple. Nuestra oración es simple. Señor, danos la fuerza en nosotros para conocer tu amor, que sobrepasa todo entendimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Señor, hazlo de toda forma posible. Produce en nosotros diligencia hacia tu presencia, fervor hacia la oración, hambre y sed para tu palabra. Trata con nuestros corazones y revela tu amor a nosotros, que yo no lo puedo lograr como pastor, como predicador. Señor, es un trabajo que solo el Espíritu de Dios puede hacer, el revelar tu gran amor. Y eso va a producir, Señor, porque creo que vas a responder esta pregunta, esta petición. Yo sé que lo vas a hacer. Eso va a producir en nosotros un amor hacia ti, Señor. Y el amarte a ti, conoceremos más de tu amor. Y te buscaremos más. Y de repente vamos a ver, Señor, una vida apasionada, una vida que tenemos tanta pasión para ti. Estamos enamorados de ti, de tu presencia, de tu amor. Y estamos tan llenos de eso que sobreabunda y amamos a los demás como a nosotros mismos. Y de repente hay un avivamiento en esta iglesia. Y te damos gracias porque ahora podemos ver con tanto tiempo, después de tanto tiempo podemos ver lo que estás haciendo todo este tiempo. Así, Señor, aquí estamos, corazones abiertos, manos abiertas. Y decimos, Señor, hazlo en mí. Haz el trabajo que solo puedes hacer tú en mí. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Aleluya. Thank you, God.